Un saludo muy afectuoso para todos los participantes de la hora silenciosa de parte de Samuel Pérez Millos, pastor de la Iglesia Unida Evangélica de la ciudad de Vigo, España. Leemos el pasaje destinado para la reflexión del día de hoy. Carta primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es un pasaje desafiante. No es que el apóstol Pedro diga cuando escribe esta epístola, voy a terminar finalmente, acabo lo que voy a deciros. Está simplemente refiriéndose a lo que antecede. Todo cuanto dije antes, expresa el apóstol, tiene una consecuencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Notad que no está hablando para algunos, está incluyéndonos a todos. Y cuando habla de un mismo sentir es la primera condición, la primera demanda para una vida cristiana auténtica. Un mismo sentir está refiriéndose a almas idénticas. El sentir divergente genera siempre problemas. Tenemos el ejemplo de Bodía y Sintique, aquellas mujeres que estaban disgustadas en la iglesia en Filipos y no había solución para su problema salvo que aceptasen el desafío del apóstol Pablo cuando les dice: sed de un mismo sentir en el Señor. Sentir no es lo mismo que pensar. La Biblia no pide en ningún lado que nosotros pensemos todos exactamente igual, pero lo que pide es que sintamos lo mismo, porque sentir lo mismo es la expresión más clara de que estamos viviendo a Cristo. Cristo se hace vida en nosotros y el sentimiento que produce su presencia es común a todos los cristianos. La segunda demanda es que seamos compasivos. Compasivo significa simpatizar con el dolor ajeno. Es una palabra que tiene una raíz que significa sufrir con. Cuando Cristo viene y se manifiesta, según el concepto bíblico de la carta a los Hebreos, dice que Él simpatizaba con nuestras necesidades. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por tanto, simpatizar, sintonizar, ser compasivos, significa hacer algo tan simple como gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15. Es mucho más difícil gozarse con los que se gozan, porque siempre que hay alguien que ha progresado mucho más que nosotros, sentimos por condición natural del hombre viejo una cierta envidia hacia él. En cambio, cuando lloramos con los que lloran, esperamos que recibir alguna frase de gratitud. En tercer lugar, nos manda el amor fraterno. El amor es fundamental en el ministerio del cristiano. Quisiera que todos conociésemos bien este asunto. Si tengo todos los dones y ministro en la iglesia más grande y soy un hombre popular en el púlpito cristiano y carezco de amor, mi ministerio no es más que ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Las características de la iglesia cristiana son precisamente estas: el manifestar amor. No solamente tengo que manifestar amor a los creyentes, sino se extiende algo más, se extiende también al matrimonio. Un marido que no ama a su mujer entrañablemente como Cristo amó a la iglesia, está quebrantando el testimonio que Dios colocó sobre él como persona que tiene que manifestar afecto hacia su esposa. Es el amor la característica esencial de la familia, en donde el padre que disciplina al hijo lo ama entrañablemente y no busca simplemente imponerle su criterio personal porque lo ama. Sabemos que pasamos de muerte a vida, mis queridos hermanos, en que somos capaces de amar no a algunos, sino a todos los hermanos. El apóstol Juan lo expresa con toda claridad.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero añade algo más. Algunos, llenos de celo santo, entre comillas, de fervor especial, dicen que aman a Dios y por tanto la vida suya es de una determinada manera, caminan por un determinado camino. Pero no se olvide nadie que quien afirma amar a Dios y no ama a su hermano, sin excepción, es un mentiroso. Carta primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Lo que distingue al creyente y lo que distingue a la Iglesia de Cristo no es tanto lo que piensa, ni la forma de culto que practica. Lo que distingue a la Iglesia es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Pedro añade una demanda más y dice: sed también todos misericordiosos. Ahora es sumamente interesante. Hay una raíz que tiene que ver con humildad y que está incorporada en esta palabra de misericordia. No puedo ser misericordioso, es decir, tener compasión con los problemas de mis hermanos, con los asuntos de mi familia, con las caídas de mis hijos, si no tengo humildad que me permite ejercer la misericordia. Quiero deciros algo que es mi convicción personal. En la Iglesia de Jesucristo sobran grandes y faltan misericordiosos. Faltan aquellos que extienden la mano para restaurar al que ha tropezado. Cientos de jóvenes de nuestras congregaciones están en el mundo porque no han tenido un brazo de misericordia para restaurarle en las caídas. Muchos grandes predicadores están marginados porque la envidia ha hecho presa en aquellos que deben ser misericordiosos. Añade algo más. No devolviendo mal por mal. Es la expresión suprema de la misericordia. Desaparecen los pleitos y la manifestación de este afecto entrañable que no busca venganza, ni muchísimo menos, es la expresión suprema de la identificación con Cristo. Cristo vino para hacernos bien cuando nosotros no teníamos ningún derecho de ser asistidos por Él. Pero añade algo más, ni maldición por maldición. Me impacta esta expresión. Está diciéndome algo muy sencillo. No hables mal de otro. Lamentablemente, en el campo evangélico hoy en día, la murmuración, la maledicencia ha tomado carta de naturaleza. Pero el apóstol Pablo dice: nos maldicen, algunos nos maldicen, pero nosotros bendecimos. Primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo 12. Hermano mío querido, no hablemos mal de nadie. Eso no solamente es pecado, es también un delito. En cambio, lo que tenemos que hacer es practicar la bendición. ¿Hay alguien que nos ofende? Doblemos nuestras rodillas en intercesión por él delante de Dios. ¿Hay alguien que habla mal de nosotros? Bendigámoslo pidiendo al Señor una bendición especial sobre su vida. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Nota lo que dice el versículo: porque para esto fuimos llamados. Es decir, Dios nos llamó para practicar una vida de esta manera, y cuando nosotros no practicamos todo esto que el apóstol Pedro demanda aquí en los versículos anteriores, estamos quebrantando nuestra vocación y nuestro llamamiento celestial. El fundamento que presenta el apóstol ahora para vivir una vida cristiana victoriosa son primeramente refrenar la lengua y en segundo lugar buscar la paz. Notemos algo. El creyente que no es un pacificador, es decir, que no busca la paz, tiene que preguntarse si es creyente. Pero esto todo tiene una consecuencia muy seria con la que yo quiero terminar, porque el apóstol dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios no responde la oración del que no tiene amor para los demás. Si un marido no ama a su esposa entrañablemente, deje por favor de orar, porque sus oraciones no tienen respuesta. Si un pastor de iglesia busca solamente disciplinar a la congregación, pero no ama a los caídos, deje el pastorado, porque sus oraciones no tienen efecto. Yo tengo que aprender esta lección.
Y yo quiero pedir a Dios en este día que simplemente me permita la experiencia de vivir a Jesús. Que Dios transforme nuestras vidas para su gloria en el poder del Espíritu y añada sobre nosotros su